8:36 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho y nos acompaña en nuestros estudios Francis Allison, alcalde de Magdalena, que fue ministro de Vivienda del gobierno del presidente Alan García Pérez, y después de un tiempo por lo menos prolongado aquí en el programa viene para hablar de diferentes temas, obviamente sobre temas municipales, y también dar su opinión sobre temas políticos de otra índole. Señor alcalde, gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Glacier, y buenos días a todos los oyentes de esa importante emisora. Bueno, yo quisiera comenzar con el tema de seguridad ciudadana. Sí. El ministro del Interior ha hecho, me parece, declaraciones importantes que ojalá planteen el punto de partida de lo que va a ser su gestión. Ha dicho, esto es un asunto conjunto, no solo se tiene que pensar en la policía, vamos a hablar con los alcaldes, con los presidentes regionales, vamos a cambiar el régimen de la policía, pero sin duda este es un problema que tiene que liderar el presidente, y el presidente ha dicho públicamente que lo va a hacer. ¿Le parece bien en términos de perspectiva, de enfoque? Mira, yo quiero comenzar por algo interesante, ¿no? Hoy día, como todas las mañanas, yo practico artes marciales muy temprano, y en la pared del dojo está pues Ki Yun Lee, un campeón que en el año 2004 aquí en Lima fue baleado en el garaje de su casa para robarle el dinero que había sacado, un coreano, ¿no? Que había sacado de su casa. Entonces, el tema de la familia Reyardo, ese lamentable tema, no hace más que poner en el debate algo que estamos viviendo hace muchos años en el Perú, en Lima especialmente, sin que prácticamente se haya hecho nada. Yo lo que puedo decir es que más bien la policía y todo ese tema ha ido hacia atrás últimamente, no por culpa necesariamente de la policía. En el primer gobierno de Alan García, en el Perú habían 120.000 policías, en el segundo habían 101.000, es decir, pasan los años, aumenta la población, como en toda parte del mundo. Crece la criminalidad, pero la policía disminuye, ¿no es cierto? En algún momento, en los 90, se permite o se hace este famoso 1 por 1, que el policía trabaja un día, descansa un día, que es justamente lo que ahora el ministro del Interior propone, y lo aplaudo por ello, y también lo dijo primero el presidente del Perú el 28 de julio en su mensaje a la Nación, y hay que aplaudir, eliminar el 1 por 1, para lo cual se deben aumentar los sueldos a los policías. Claro, en vez de aumentar los sueldos a los policías, lo que se hizo fue decirles, bueno, trabaja lo que se llamó trabajo individualizado, ¿ok? Trabaja un día acá, un día en la calle, haz lo que quieras, cuida pollería. O sea, no te puedo subir tu sueldo y tú búscatelas el día que estoy libre. Entonces, lo único que hemos logrado es una policía que cuando trabaja para el Estado, o sea, para los ciudadanos, está cansada, porque más bien cuando cuida un local privado donde más se le exige. Lo único que hemos logrado es desmotivar al policía, por eso hay 101.000 y hace 20 años habían 120.000. Entonces, en líneas generales, la policía, con esta forma, ese maltrato hacia ellos, lo que se ha logrado básicamente es la desmotivación del policía, la desmotivación para aquellos jóvenes que pudieron haber postulado, en fin. Si bien los últimos 10 años se ha ido incrementando lentamente el número de policías, no es menos cierto que seguimos estando por debajo de lo que teníamos. Ahora, pero el asunto es que hay que tener cuidado con ese tema, porque el pedir policías, que yo coincido, puede terminar originando lo que ha pasado en los últimos años, que se sacan muy rápido a policías y que ni siquiera han tenido el tiempo suficiente. O que se le saca a los que están en labores de inteligencia, ¿no es cierto?, a la calle, o trabajos también de investigación o de inteligencia a la calle, y que ellos no sirven en la calle, han sido preparados más bien para lo otro, y que efectivamente perseguir la criminalidad pasa también por tener una policía que trabaje en inteligencia, en oficina. Por ejemplo, hemos sido exitosos en el Perú eliminando los secuestros, no los al paso, sino los secuestros ciertos que te llevaban y te retenían por días, semanas o meses en un lugar. Porque la División Antisecuestros, es una policía que en inteligencia justamente... Lo que mejor ha funcionado. Yo conozco gente que ha pasado por el Ministerio del Interior y que te dice que la especialización que han adquirido y todas las redes que han tejido para justamente atacar este tipo de delincuencia es la que mejor funciona. Así es, entonces hay que sacar a esos policías a la calle, por supuesto que no. Claro. Así es, por supuesto que no, estos son de inteligencia, entonces hay que seguir fortaleciendo la inteligencia, la investigación, y procurar tener efectivamente mayor número de policías en base a incentivos, en fin. Ir eliminando el 1 por 1, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué medidas han anunciado con las que yo no estoy de acuerdo? Con el trabajo forzado? ¿Por qué?
No porque sea un hombre, vamos a discutir el tema de derechos humanos o no, ya incluso el vicepresidente del Tribunal Constitucional, aquí dijo, Ernesto Álvarez, ha dicho que él está de acuerdo. Está de acuerdo, ha dicho, sí, claro. Ya, pero yo te hago la siguiente pregunta, ¿cómo haces que trabajen el interno? Actualmente, ¿cómo haces que trabajen en el Perú y en el mundo? Porque es un incentivo, ¿no es cierto? Es un beneficio. Ok, tú trabajas lo que se llama la redención de la pena por el trabajo. Tú le dices al condenado, si tú trabajas 2 días, te quito 1 día. En algunos delitos como el robo agravado, que es el tema sobre el tapete ahora, trabajas 5 días y te quito 1 de pena. Es un incentivo. Pero si yo le digo al condenado, si esto ya no pasa, si esto deja de ser un incentivo y lo paso a ser parte de la condena, parte de la pena, ¿cómo obligas al condenado, si yo le digo a un condenado, mira, levántate y anda a picar piedras? Y el señor me dice, no quiero, estoy cansado. ¿Qué hago? ¿Lo azoto? ¿Lo encadeno? ¿Lo electrocuto? O sea, en una época donde ya no el castigo físico ya está proscrito, digamos, hablar de un de trabajo forzado es hablar de algo que, aunque suene muy mediático, muy efectista y muy bueno, en la práctica no va a suceder. O claro, el hecho de agravar las penas o la pena de muerte, cosas que ya la política utiliza para protagonizar en un escenario y sacar provecho. Totalmente de acuerdo. En el tema de elevación de penas y hablar de pena de muerte, efectivamente son también 2 elementos que siempre se han utilizado políticamente en momentos de crisis. Entonces, aumentan los robos, entonces la respuesta inmediata del Congreso es elevar la pena. No es que sea mal elevar las penas, por supuesto que el delincuente, mientras más grave es su delito, más merece ser internado. Esto está clarísimo. Sin embargo, en el mundo hemos visto, en el Perú y en el mundo, que elevar las penas no ha traído ninguna consecuencia positiva. En el Perú, la pena a robo agravado se ha elevado en más de 3 oportunidades. Y a pesar de ello, ¿hoy roban menos o roban más? Roban más, porque efectivamente el delincuente si piensa, ok, a él no le importa si son 150 años de cárcel o 10, si él parte del punto que no va a ser detenido por la ineficiencia de las autoridades, o si es detenido va a ser soltado, en fin, pues no hay preocupación. O sea, eso es como es como decir que hemos comprado armas para 250.000 de soldados y tenemos solamente 50.000. Sí. O sea, es ahora, una herramienta, ¿no? Pero solo quien no escucha funciona. puede decir, ya, perfecto, eso es un análisis sobre la seguridad en general, lo que todos tienen que hacer. Pero ¿qué puede hacer una municipalidad? Francis Aldi no es alcalde. ¿Qué pueden hacer los alcaldes? ¿Qué están haciendo? ¿Están interesados? En la gestión de Luis Castañeda Locio, el tema de la seguridad es un tema que no existía. Bueno, no es que no existía el problema, en términos de gestión. Mira, gracias. Yo te voy a decir una cosa, hablemos claro. En el gobierno del presidente Toledo no se hizo nada por la seguridad ciudadana y el presidente García, gobierno saliente, en marzo de este año, hace pocos meses, reconoció en una entrevista que el tema de seguridad ciudadana no había sido su fuerte, ¿no es cierto? Entonces, está claro que al menos los 10 últimos años el tema no ha sido un tema importante a nivel de, digamos, de visión de Estado, ¿no? Es más, pues si revisamos el presupuesto del Ministerio del Interior bajó de 8.9 a 5%, o sea, casi de 9 a 5. Claro, pero eso es porque devolvían la plata, además, ¿para qué le van a dar más y no hacían nada? Eso pasaba, o sea, por ineficiencia. Ok, sigamos con el tema entonces. A nivel nacional, el tema no fue importante, pues, para el gobierno central durante casi 10 años, o fue importante, pero no lo suficiente. Y a nivel municipal de Lima, efectivamente, tú tienes toda la razón, el alcalde Castañeda fue un gran alcalde, hacedor de obras, ¿no es cierto? Está el metropolitano, está el 80% de Lima que dice que fue un buen alcalde, es indiscutible. Pero la seguridad ciudadana nunca se compró el pleito. Es más, en cualquier entrevista a Luis Castañeda Locio, él respondía, bueno, a ver, si yo me acerco a un policía y le doy una orden, él no me va a hacer caso. Entonces, la respuesta es más era, ese no es mi tema, ¿no es cierto? Lo que es cerrado, porque en realidad la constitución política del Estado, en la parte de descentralización, manda claramente, no la parte que habla de los gobiernos locales, sino la misma parte de descentralización, dice pues que sí es responsabilidad que la municipalidad trabaje en coordinación con la Policía Nacional. La ley de seguridad ciudadana dice que debe liderar la lucha contra la seguridad ciudadana en los comités provinciales, regionales, distritales de seguridad ciudadana. Antes de hablar de lo que hacemos los alcaldes, también quiero decirte algo. No olvidemos que la creación de Serenajo es una respuesta a repliegue de la policía. En la época del terrorismo, recordemos, los policías eran asesinados en las esquinas para robarle sus armas. Bombardeaban,
dinamitaban las comisarías. Y de manera humana nuestros policías lo que acaban es encuartelados dentro de sus comisarías, ya no salían a la calle. Esto hace que, si bien durante el gobierno de Fujimori se elimina el terrorismo, es durante ese mismo gobierno que se dispara la criminalidad, el crimen común, la delincuencia común y la organizada, justamente porque la policía se repliega, o la que no está replegada dentro de la ciudad se está pues en la zona de emergencia combatiendo el terrorismo. Es decir, a río revuelto, ganancia de pescadores. De ahí nace pues justamente en aquella época, a inicios de los 90, San Isidro es la primera municipalidad en poner serenazgo. Magdalena, me honra decirlo porque mi padre, como alcalde en aquel momento, es el tercero o cuarto alcalde del Perú en hacerlo. Y nace, como repito, como consecuencia de que no había policía en las calles, o menos que nunca. Pero de ahí haber ido tomando cada vez más atribuciones, creo yo que a lo que se debería tender en el tiempo es a que la policía recobre todas sus funciones y a que el serenazgo pueda ir más bien achicándose en la medida que la policía, medida que la policía haya recobrado sus funciones, su autoridad, ¿no es cierto?, sea equipada, en fin, ¿no? Y mientras eso suceda, señor Francis Allison, ¿qué hacemos con el serenazgo? Porque hay de todos los colores, de todas las actuaciones, y lo que la Municipalidad de Lima, por ejemplo, Metropolitana de Lima está propiciando, no sé si eso es un acuerdo o hay ya cierto interés de algunas municipalidades por hacerlo, una gran escuela de serenazgo para toda la ciudad de Lima, para que puedan tener pues criterios uniformes. En la época del doctor Castañeda incluso se emitió una norma que tendría como criterio uniformizar hasta los uniformes, los colores, en fin, que era una buena idea, que nunca se implementó. Y por supuesto que apoyo de manera contundente la especialización del sereno mientras tenga que existir. Te explico. Si bien hay municipalidades que se preocupan mucho por tener serenos calificados, debidamente evaluados, en fin, hay otras que no es ningún secreto que pondrán de relleno en el serenazgo a todos aquellos que le piden chamba, que fueron quizás los que pegaron los carteles en la campaña, los que pintaron las paredes, entonces tienen serenos totalmente, digamos, no adecuados para esa labor. Yo sí creo que para ser sereno mínimo se debería pasar por una especialización en alguna escuela, en alguna escuela que, digamos, primero que les haga una evaluación psicológica, personal, que los capacite, que los evalúe, que vea si tienen antecedentes. Fíjate, las municipalidades contratan muchas veces y ver si estos muchachos tienen antecedentes, tienen juicios, están cumpliendo condenas, ¿entiendes? Entonces, el serenazgo puede ser también un arma de doble filo si no se maneja bien, como lo es muchas veces ese agente privado, mal llamado guachimán en el Perú. Si la gente simplemente lo contrata sin saber de dónde viene y no es cierto, ¿no? Sí, qué tipo de pasado tiene. Ahora, ¿qué hemos hecho en Magdalena? Nosotros solamente en lo que va este año ya compramos 10 carros más, estamos instalando en las siguientes semanas cámaras de videovigilancia, por ejemplo, en las puertas de cada colegio de Magdalena, por el famoso tema de los pedófilos, que es un tema que queremos como obligación principal dentro de la seguridad ciudadana, proteger a nuestros niños, ¿no? Entonces, estamos trabajando firmemente en esto, estamos nosotros capacitando a nuestros serenos, es más, ya trajimos hace un mes aproximadamente. Han estado, creo, veía en el periódico capacitándose. Totalmente, traemos gente de la policía norteamericana a entrenarlos, estamos trayendo dentro de algunas semanas a uno de los jefes de la policía de Israel a entrenarlos. Nuestros serenos están ya siendo entrenados además por una institución, por una empresa israelí de seguridad. Hay una empresa israelí en el Perú que le da seguridad a todas las empresas judías en el país, también entrenan a nuestros serenos en ese mismo momento. Entonces, buscamos la excelencia de nuestros serenos. Obviamente habrán errores, vamos corrigiendo las cosas, seguimos equipándolos, vamos a comprar más cámaras en lo que va este año, no solo para los colegios. Estamos implementando, fíjate, buscando ahora mismo un convenio con Registro de Propiedad Vehicular para poder tener en los ingresos de Magdalena, digamos, unidades de cómputo que permitan ingresarnos las placas de los carros que entran a Magdalena, y también con la división de robos, ¿no?, de vehículos. Cosa que, ¿por qué? Porque la mayoría de esos delitos se cometen con carros robados claro, o con placas adulteradas. Entonces, va a bastar que de manera de muestreo todos los días ingresemos algunas de las placas de los carros que entran a Magdalena para saber si esa placa
o supuesta placa coincide con las características del carro, es decir, la placa con tal número pertenece a un Toyota blanco, Corona blanco, según el registro, pero el carro que entra es rojo, de otra marca, en fin, claro, porque es robado, porque tiene una placa que no le corresponde al carro, es adulterada. Entonces, estamos implementando ahora mismo este tema de ese sistema de cómputo para poder hacer muestreo de las placas. Entonces, cualquier carro que entre con placa adulterada, sabemos que es un carro que va a delinquir o un carro ya robado, ¿no es cierto? De acuerdo. Ahora, bueno, pasemos a otro tema, pero ya tengo pocos minutos ya, sí, encantado, más políticos. Su paso por el gobierno que lideró el presidente García, ya a la luz de los hechos, dos datos de la realidad. Sí. El presidente García se fue con un índice de aprobación bastante bajo en términos de lo que él quería, y usted fue elegido como mayoritariamente Magdalena, que podría parecer contradictorio. Y lo que agradezco a Dios y mereciendo de manera infinita, ¿no? Sí. ¿Se arrepiente de haber pasado por el gobierno del presidente García? Mira, en términos... si de algo me arrepiento yo, es de lo siguiente. Yo tenía un compromiso con mis vecinos de 4 años. Cuando me proponen ser ministro de Vivienda, yo consideraba que desde ese ministerio iba a poder seguir apoyando a Magdalena del Mar, donde mi compromiso no había acabado. Nunca calculé que no se me llevaba a trabajar, sino pues a estas cosas, a la tortura pues política desde el minuto 1 que entré. ¿Entiendes, no? Entonces fue un grave error definitivamente desde ese concepto. Ahora, como todo hombre, uno aprende de sus errores, y entiendo como un hombre de fe que todo sirve para que uno se fortalezca. Fíjate lo que le ha pasado a la familia Reyardo, pasó de desgracia a milagro, porque esa niña Ariana está perfecta, no está perfecta, corriendo, pero está bien, gracias a Dios. Entonces, algunos momentos tan dolorosos en la vida sirven siempre para aprender, para seguir adelante, para fortalecernos, y para entender pues que hay que tomar las cosas con calma. Pero ¿qué recuerdo tiene el presidente García en términos de lo que pasó? Porque lo que usted menciona ahora es además un hecho que se puede ver de lo que sucedió en esa época. Terminó él no solo quitándole el respaldo, sino con una vocación clara de maltrato abierto. Ah, totalmente. Yo te voy a contar una cosa, y que lo escuche todo el Perú. Llegó el punto desde que entré, que hasta para inaugurar una obra tenía primero que mandar a alguien de confianza. Porque en el ministerio si se me decía, señor ministro, tal obra hay que inaugurarla tal día, iba y esa obra estaba por la mitad y tirada hace quizás 6 meses y la gente me esperaba para reclamarme, no para darme las gracias por una obra acabada, ¿entiendes? O sea, desde lo mínimo. Recordemos que cuando fui ministro, al poco tiempo, toma la Panamericana a la altura del Lomo de Corvina. Primera vez en décadas que alguien tomaba la Panamericana aquí, acá nomás, en Lima, a la altura del peaje. ¿Quién era el dirigente que incluso declarara en televisión? Un aprista, no solamente de aprista con Gardel, sino que trabajaba en Foncodes, y en vez de haber ido a trabajar ese día, estaba tomando la Panamericana. Entonces, uno se preguntaba cómo puede ser posible que ese señor no lo despidan de trabajo, cuando en vez de trabajar está tomando una carretera que es delito en el Perú, y es más, y trabaja para el Estado, a quien supuestamente atacando a un ministro. ¿Qué decía el presidente sobre ese tema? Bueno, pues, obviamente, los temas se cambiaban cuando uno tocaba esos temas, ¿no? Entonces, definitivamente todos fueron obstáculos, y lo lamento mucho, y no por mí, lo lamento mucho porque cuando ahora veo, por ejemplo, que la gente de Pisco sigue viviendo entre esteras, cuando es un trabajo que se podría hacer, porque dinero sobraba, no había, sobraba. ¿Qué cosa lo impidió? ¿Qué impedía? Yo creo la voluntad, ¿no? Es decir, habían trabas burocráticas que nosotros eliminamos, porque, por ejemplo, cuando yo llego a trabajar por la reconstrucción del sur y quiero comenzar a edificar casas, se me acerca uno de los asesores del ministerio a decirme que era imposible porque la norma decía que el dinero de Forsur era para reconstruir la infraestructura pública dañada, pública, y que las casas pues eran privadas. Y yo le digo, pero ¿y esa norma dónde la han hecho? En Consejo de Ministros. ¿Y yo qué soy? Ministro, señor ministro. ¿Y por qué no la cambiamos? En el siguiente Consejo de Ministros. Entonces fuimos al siguiente Consejo y la cambiamos. Quitamos esa palabra y luego dejamos que el dinero de Forsur era para reconstruir infraestructura dañada, ya no decía pública. Entonces fui yo eliminando esas trabas burocráticas tontas que no se habían superado por falta de voluntad. Entonces, eliminando esas trabas y teniendo dinero, lo único que había que hacer era trabajar. Pero bueno, cuando fuimos, ya habíamos eliminado y habíamos comenzado, recordemos que yo prometí 5.000 casas en menos de 10 meses. Y la verdad, algunos me decían, oye, pero 5.000, oye, mucho. Y la verdad se iban a hacer más.
y yo había dado en realidad un número moderado, sabiendo que iban a que se iban a hacer más. El tema del friaje, fíjate qué vergüenza para el Perú como país juntar chompas una vez al año. Sí, pues. Juntar chompas para que los niños no mueran de frío. Mientras por un lado inauguramos estadios y decimos que estamos millonarios y remodelamos cosas, por otro lado los niños mueren de frío. Y yo equiparo esto a una familia en la cual, mientras uno de los hijos muere en una clínica y no hay dinero para curarlo, están comprando un sofá nuevo, comedor nuevo en la casa. Eso no sucede en ninguna familia. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que hay que cambiar, y por supuesto que si el presidente Ollantaytamala ha ganado, es porque la gente siente pues que el dinero no llega a todos, efectivamente. Y ojalá pueda, digamos, cambiar estas cosas. Ojalá, el ¿no? presidente ya dijo el 28 de julio que va a reconstruir Pisco, y ojalá se cumpla. Y es lo que el Perú requiere, ¿no? Pues, muestras de justicia social. Alcalde Francis Allison. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado y vamos a ver si en otra oportunidad seguimos conversando. Muchas gracias. Muy amable. Conmigo será hasta el día de mañana de 7 a 9 aquí en La Derecha.